Si te vas, cuando haya que pasárselo a otra persona, ¿quién lo va a hacer? Mantente de pie tan cómodo, Matías. Bueno, lo normal sería saber, digamos, buscar un trabajo de acuerdo a lo que vos sabés. Pero para buscar un trabajo, ¿qué haces? Claro, tenés que mandar currículum. Tienes que redactar tu currículum. Buscar lugares donde necesitan gente, o sea, investigar dónde necesitan gente. ¿Qué más? Mandar currículum y moverse, o sea, digamos, presentarse para Prepararse para las entrevistas de trabajo. Yo tengo el caso, me acuerdo que de hecho, muchos de ustedes conocen a Juanita Gutiérrez, Montealegre, que hoy en día vive en Suiza. Juanita había conocido precisamente a Dalia en una feria de colectividades. Bien. Juanita estaba saliendo de la escuela secundaria y no comienza a buscar trabajo. Ella hace su tratamiento de la oración científica para buscar trabajo. Y a los días, o sea, hacía pocos días que había conocido a Dalia en una feria de colectividades. Y ese día que ella hizo el tratamiento, sin que Juanita hubiera redactado siquiera el currículum, Dalia la llama para ofrecerle un trabajo. Esas cosas pasan. Pero usted no puede confiarse en que voy a hacer mi tratamiento y esperar que alguien me llame por teléfono o que se abre que es más o menos como esperar que se abra el techo y eso que usted pide caiga. Usted tiene que abrirse a los canales de la provisión. ¿Entiende lo que es abrirse a los canales de la provisión? Si usted está esperando que alguien lo llame por teléfono, el único canal que usted está dejando abierto es ese, que alguien lo llame por teléfono. Pero si usted presenta cada currículum que ha presentado, cada persona a la que usted le comenta que está buscando trabajo, es un posible canal a través del cual la vida te puede hacer llegar eso que quieres. Hay un decreto, de hecho, en Saint Germain que dice, yo abro los canales para mi magno suministro de dinero. Vamos, lo hacemos. Yo abro los canales para mi magno suministro de dinero y no acepto nada más. Gracias, Padre. Bien. Porque los canales de la provisión son infinitos. Tu provisión no depende del sueldo, no depende de la jubilación, no depende de la mesada que te pase alguien, el padre, el abuelo, lo que sea, o de una inversión que tú tengas inmobiliaria o de otro tipo. Tu suministro viene de la vida misma. La vida omnipresente, la totalidad de la vida, es lo que la gente, o las religiones, mejor dicho, han llamado Dios. Ya hablaremos de ese asunto. Pero cuando la gente cree que su provisión depende de la jubilación o depende, y el presidente no te la quiere subir, o crees que tu provisión depende de los alquileres que cobras de tus propiedades y se te desalquilaron las propiedades y hay una aparente crisis inmobiliaria o te quedaste sin trabajo, vas a terminar viviendo debajo del puente. Te vas a ir ahí al parque, a la costanera, con una carpa. Y la gente se llena de angustia. ¿Por qué la gente se angustia? Porque no está reconociendo que la fuente de su provisión es la vida omnipresente y omnipotente. Y que esa provisión no te puede faltar. La única forma de que la provisión te falte es que vos mismo la estés obstaculizando con tu ansiedad, con tu angustia, con tu miedo. Eso hay que meditarlo, reflexionarlo. Ustedes no han hecho nada, no le pagan a nadie para que el corazón que tienen en el pecho palpite.
las cosas más grandes que ustedes necesitan para vivir son gratis o muy económicas. El aire no lo pagamos, el suelo para poder caminar tampoco, el agua, gracias Padre, es potable. Bien. Y la comida hay que pagarla, sí, generalmente, a menos que pero si querés hasta la podrías producir en un pedacito de tierra que tengas. Y hay países tan ricos que las frutas se caen de los árboles y no hay más que recogerlas. O los campos producen sobreabundancia de alimentos, como es el caso de nuestro país, Argentina. Bien, entonces, nada de eso lo pagamos porque nos lo provee la vida misma. Y así como nos provee eso, nos puede proveer de todo lo demás que necesitemos. Pero hay que reconocer eso. Que la vida es la que te provee para no limitarte y no cerrarle la puerta a la provisión, llenándose de angustia y dándole poder a las apariencias, los comentarios que escuchamos o que leemos a través de los medios de comunicación. ¿Vamos hasta aquí? Bien. Entonces, en este libro que salió, como les decía, a finales de los años 90, lo trabajamos mucho, creo, en su momento, y particularmente cuando a finales del año 2001, inicios del 2002, aquí en nuestro país, hubo una apariencia de crisis económica, que ni la vamos a mencionar para no darle más poder. Algunos, fue mi caso, nos ocupamos en mi caso particular, yo me encerré prácticamente en el departamento en el que vivía en ese momento, en Buenos Aires, a registrar todo y tomar nota de todo lo que San Germán hablaba acerca de la prosperidad en el libro Gente del Minuto. Por un lado, para mantenerme yo polarizado en positivo. Por otro lado, para preparar seminarios, actividades y mantener polarizados también a los estudiantes. Eso es muy importante. ¿Alguien me podría decir qué es polarizarse? Vamos a ver, Flavia Bayón. ¿Sí? ¿Eso no está funcionando? ¿Está apagado? Que si justamente estás usando el cuadrante de causación negativamente, o sea, pensando negativo, sintiendo negativo, hablando y actuando negativo, tomar conciencia. ¿Cómo estás polarizado en ese caso? Negativamente. Negativo. Bien. Me quejo, bueno, lleno de noticiero, etcétera, etcétera. Me quejo, me lamento, estoy angustiado, estoy polarizado en negativo. ¿Cómo me polarizo en positivo? Pero me doy cuenta de eso, con mi discernimiento, y empiezo a pensar en el momento positivo, saber qué es lo que voy a solucionar con los distintos pasos que sé que tengo que hacer, pensando, hablando, sintiendo y actuando positivo. Entonces paso de un polo a otro. A otro. Muy bien. Entonces, cuando la gente dice, no tengo, no puedo, es caro, ¿cómo está polarizada? Es negativo. Muy bien. Si vos decís que no tenés o pensás que no tenés, no vas a tener. Cuando la gente dice que algo es caro, ¿qué quiere decir que algo es caro? Que está más allá de tus posibilidades económicas. Entonces, por ejemplo, cuando la persona piensa que algo es caro y va a hacer un viaje, que un hotel de 5 estrellas o de 4 estrellas es caro, y va a hacer un viaje, ¿qué hace? Cerró la puerta, no va a poder... ¿Va a ir a un hotel 4 estrellas? ¿A uno de 5? ¿Por qué? Porque ni siquiera lo busca. Vamos.
ni siquiera lo busca. Si tú piensas que un vuelo en avión te quieres ir, no sé a dónde, a Bariloche, y piensas que un pasaje en avión es caro, que viajar en avión es caro, ¿qué haces? ¿Te vas? ¿En qué te vas? Te vas en autobús, puede ser que te vayas en autobús y en vez de hacer llegar a Bariloche en un vuelo de 2 horas, te tomas 24 horas o 30 horas en autobús para llegar. Y ustedes saben que a veces sale más barato tomarse el avión que el autobús. Y ustedes saben que a veces hay hoteles de 4 o 5 estrellas que están en oferta y te sale más barato que uno de 3. ¿Y saben por qué la gente, mucha de esa gente, sigue viajando en autobús y nunca se ha tomado un avión? ¿O por qué jamás en su vida se hospedarán en un hotel 5 estrellas y no subirán a lo mejor de 1 o 2 estrellas? Porque creen que es caro. Y como creen que es caro, lo tienen fuera de su conciencia y ni siquiera lo buscan. ¿Quieres decir algo, Flavia? Flavia trabaja justamente en aeropuertos. Sí, el tema es que, por ejemplo, yo voy a los hoteles a tomar café, tengo 50 años de mis hijos. Ya lo practicaba desde cuando vivía acá en Rosario. En una temporadita de nuevo por acá, pero bueno, vivo entre acá y Buenos Aires. Sí. Y justamente lo que vos decís, que etiquetan los lugares, se pierden la posibilidad. Vos te vas a tomar un cafecito a la Riaga del Conde Puerto Madero, te sale 9.000 pesitos, te traen petit food, chocolatitos, alfajorcitos. Lo mismo que te sale un Starbucks con un vaso de plástico, de cartón, no sé de qué será. Sí. Y donde no hay ni un mozo que te atienda. Y no hay un mozo que te atienda. O te vas arriba al piso 32 del mismo hotel, te comes algo, tenés DJ, música, la pasas espectacular, y pagaste la mitad que en un restaurante abajo, de 3 mangos de Puerto Madero. O sea, la gente a veces, no todas, claramente, pero muchas etiquetas del lugar se pierde la posibilidad. Entonces, esto es otro, les estoy dando tips que pueden poner en práctica para desarrollar conciencia de prosperidad. Esto yo lo aprendí empezando a viajar con 20 años, en el segundo viaje, el segundo Congreso Internacional de Metafísica, en el que participé, que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. Rubén nos comentó, esto su abuelo se lo había enseñado, que usted para disfrutar de las instalaciones de un hotel no necesita hospedarse en el hotel. Puede ir a tomar un café en el hotel. Puede ir a almorzar. Y así nos fuimos a tomar un café con el grupo con el que viajábamos al Hotel Plaza, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad de Nueva York, frente al Central Park, a tomarnos nuestro cafecito. Usted el primer día va y se toma su cafecito, por supuesto. Vístase bien, ¿sí? Peínese, arréglese, para que no le pase como le pasó el otro día a un metafísico en un país, que estaba Rubén Cedeño hospedado en el hotel y viene un facilitador de metafísica que está entre los organizadores, entre las cabezas, digamos, de la metafísica en su país, viene a buscarlo y andaba vestido de una manera tal que cuando se anuncia en la recepción y lo llaman a Rubén para decirle que habían venido a buscarlo, le dicen, acá está un remisero que ha venido a buscarlo. ¿El remisero? ¿Quién será? Cuando Rubén baja, se encuentra con que era este facilitador vestido de entrecasa. Y la persona esta tiene en su profesión grados altos. ¿Bien?
Y no voy a decir, 10 grados no voy a entrar en detalles para que no lo identifiquen, porque es un amigo querido por todos nosotros. Pero entonces Rubén le echó el regaño. Vístete bien para que te den el lugar que te corresponde y te traten por lo que tú eres. Porque la gente no tiene por qué adivinar si tú eres un abogado, que eres un abogado. Si tú eres un arquitecto, que eres un arquitecto. Si eres un coronel del ejército, que eres un coronel del ejército. Si andas vestido de viandante, te van a tratar como un viandante. Como dice Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Entonces, váyanse bien vestidos y entren al hotel que quieran y tómense un cafecito. Hoy se toman un café, mañana almuerzan y un día, el día menos pensado, van a estar viajando y hospedándose en hoteles 5 estrellas. Eso funciona así. Porque ustedes se conectan por principio de vibración con eso, lo incorporan a su conciencia y se vuelve algo natural. Pero si piensan, esto es caro, no lo van a conseguir así nunca. Si quieres decir algo, Ayu. Justamente a colación de lo que vos decís, el jueves pasado que estaba en Buenos Aires, me gusta mucho ir a los hoteles de Puerto Madero, digamos, un ping-pong de lugares, y justo quería conocer el piso 32 que se ve toda la ciudad y se va hasta Uruguay. Sí. Y cuando llego, es un solo ascensor, ese piso directo, y la chica justo me dijo, te dejo pasar porque estás divinamente luqueada, porque si no es con reserva, no se entra, ni a conocer. La siento y confirmo lo que vos estás diciendo. Eso pasa en todas partes. ¿Les gustan las joyas? Sí. ¿A quién le gustan las joyas? Acá. A mí me gustan. Cuando empecé a estudiar metafísica, no me gustaban y no me llamaban la atención. Y no las uso por una cuestión de estética ni de lujo. Las uso porque después de 12 años estudiando metafísica, yo no usaba nada de joyas. Hubo una situación en la metafísica en Argentina y Rubén Cedeño, consciente de eso, dijo, tengo que ir a comprarme una amatista. Y nos fuimos a un negocio, al negocio más grande donde vendían piedras en Buenos Aires en ese momento, a comprar un dedo de amatista, un cristal. No sé si han visto los cristales de amatista, son hexagonales, son como barras hexagonales, así como se forma naturalmente el cristal. Y él se compró su dedo de amatista. Yo le digo el dedo de amatista, yo me compré mi dedo de amatista, pero además me acordé que los estudiantes para algún cumpleaños me habían regalado una cruz de Malta con una amatista. ¿Y qué fue? Fui, la busqué y me la puse. Y cuando me la puse, noté el cambio inmediato de la vibración en la atmósfera. Tal fue el cambio que entonces yo empecé a probar. Me la sacaba, me la ponía. Me la sacaba, me la ponía. Cuando me la ponía, sentía como esa energía, una energía, ¿sí?, que andaba dando vuelta, desaparecía, como si se alejara. Y cuando me la quitaba, la percibía de nuevo. Desde ese día me la puse y no me la quité más. Y después, una señora que era la dueña, esa señora, no sé si está viva o no está viva, Marta, todavía, que era la dueña de esta casa de piedras, un día, y que sabe, una persona que sabe mucho, mucho del asunto, tiene, de hecho, o tenía en su casa un jardín de piedras preciosas. Todo el patio de su casa, patio grande, importante,
estaba cubierto de piedras preciosas y semipreciosas. Una señora de mucho dinero, ¿no? Indudablemente. Ella tenía una piscina que no tenía purificador. El agua llegaba a la piscina a través de una canaleta de amatistas. Y tenía una geoda de amatistas en un ángulo de la piscina apuntando a la piscina. Y a través de las amatistas ella mantenía, o el agua de la piscina se mantenía limpia y no se echaba a perder. La primera vez que fuimos a visitar el jardín era pleno agosto, hacía mucho frío, pleno invierno aquí en Argentina, y en el jardín de su casa había orquídeas florecidas, rosales florecidos, y todo estaba verde como si fuera primavera, y pájaros cantando. Era un lugar mágico, y ella es una persona que parece salida de las películas de Harry Potter. Fue ahí que yo empecé a usar las piedras y a no quitármelas por eso. Ella me sugirió que siempre las piedras hay que tenerlas siempre puestas en contacto con el cuerpo. Sobre todo es muy recomendable la amatista, que es lo que nosotros hemos aprendido en la metafísica, porque la amatista es la piedra ¿de qué rayo? Violeta. Del rayo violeta. Muy bien, entonces, ¿te gustan las joyas? Pero a lo mejor no llevas ninguna. Bien, porque pensás que son caras. Pero tenés tus anillitos de fantasía, tus aritos de fantasía, tus collares de fantasía. Y te puedo asegurar que si tenés muchas fantasías encima, probablemente todas esas fantasías no cuestan menos que un lindo anillo con una piedra de verdad. Lo que pasa es que, como tenés el concepto de que las joyas son caras, nunca has entrado a una joyería, nunca te has detenido en la vidriera a ver una joya. ¿Y cuánto te cobra la joyería por detenerte en la vidriera a verlas? Nada, es gratis. Y entrar y pedirle que te las muestren también es gratis. Y probártelas, si te entran en el dedo, también es gratis. Lo que te voy a recomendar de nuevo es, ándate bien vestido o bien vestida. Porque si no puede ser que ni te abran la puerta. ¿Comprenden? Bien. Pero así la vas incorporando en tu conciencia. Y luego no es necesario que la compres tú. ¿Qué sabes si alguien no te la regala? O la herencia de la abuela o de la madre. Porque hubo una época donde la gente usaba mucho oro en nuestro país. Hay países en Sudamérica, como por ejemplo Bolivia sobre todo, donde todavía hoy en día la gente usa, todo el mundo. La India, usted va a la India, parecen todos metafísicos. Porque los hombres usan anillos y con los pedazos de piedra, bien grandes, porque ellos saben que una piedra, para que funcione a nivel metafísico interno, tiene que tener por lo menos 3 quilates. Eso es una piedra grande. Piedras chiquitas. Son decorativas, pero no tienen el poder suficiente de tamaño para atraer la energía del rayo con el que están conectados. Por eso ustedes habrán visto, por ejemplo, a Rubén Cedeño con esas piedrotas. ¿Sí? Que si se la lanzan a alguien ahí, lo desmatan, le quito poder. Pero eso es por este motivo. Bien. Te lo pueden regalar. Las abuelas lo utilizaban. La gente empieza a aceptar conceptos, comentarios de peligro, ¿no? Que no salgas a la calle con eso, que te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, y entonces tienen las joyas
en una caja fuerte o en el banco y nunca las usan. Y yo les voy a decir un secreto. Yo que casi no me los quito nunca. Y yo he ido a dar durante años, pasado 15 años, dando actividades en partidos del conurbano bonaerense, algunos de buena fama y otros de no tan buena fama. Regresando a mi casa en el tren a las 11 de la noche, con mis anillos puestos. Primero, yo no estoy hago mis protecciones metafísicas y demás. Pero después, ¿saben qué? Estoy seguro que la gente ni se imagina que eso puede ser de verdad. ¿Entienden? Y ya no pasa absolutamente nada. Bien, ¿dónde estábamos? Estábamos en Gente del Minuto. ¿Qué pasa? Estábamos en el año 2001-2002 con el famoso corralito, dando las actividades sobre Gente del Minuto, y en el grupo, como siempre, había gente de todas las edades, pero particularmente había muchachos y chicas jóvenes, algunos adolescentes, otros veinteañeros, que empezaron a poner en práctica esa enseñanza. Estaban saliendo de la escuela unos, otros en sus primeros trabajos sencillos. Hoy, muchos de esos jóvenes son empresarios aquí en Argentina que tienen la representación de 10 firmas internacionales. Otros tienen sus inmobiliarias. Otros son ejecutivos en empresas multinacionales, en Argentina o en Europa. Y todo eso lo consiguieron antes de los 30 años. ¿Por qué les digo esto? Primero, para que sepan que esto funciona y que lo que estamos conversando no es algo que uno está repitiendo porque se lo leyó en un libro de metafísica, sino porque uno lleva décadas practicándolo. Y no solamente estos estudiantes que les menciono, yo he visto muchos otros metafísicos, estudiantes de metafísica, que poniendo en práctica estas enseñanzas o estas claves, sin tener necesariamente grandes sumas de dinero acumuladas, viven como ricos. Cuando viajan en 4 o 5 estrellas. Se dan todos los gustos, se dan todos los gustos. Y también he visto, y lo he visto desde niño, porque lo he visto muy cerca, lo he visto en mi familia, gente con sumas importantes de dinero acumuladas en el banco y en algunos aspectos viviendo como pobres. En casas mal calefaccionadas para no gastar luz. Bañándose en las vascas, las bañaderas oxidadas que vinieron con la casa que compró el bisabuelo 100 años atrás, y bañándose en la misma bañadera que ya está oxidada. Sin pintar la casa en el polvo para no gastar. Y dejarle la herencia a los herederos, nada más. Para que se la disputen los herederos. Porque no hay otra explicación. Soñando toda la vida, o hablando toda la vida de los pueblos donde nacieron los bisabuelos o los abuelos. Qué lindo sería conocerlos. Y siempre pudieron hacerlo y nunca lo hicieron.
Porque siempre pusieron una excusa para no gastarse la plata. ¿Entienden? ¿Por qué tienes que viajar en el rayito de sol? ¿Ustedes saben lo que es el rayito de sol? Ok. El rayito de sol es un tren que hace Córdoba, Buenos Aires, que no sé si sigue funcionando, que cuando yo era chico ya existía y ya funcionaba mal, por falta de mantenimiento, etc. Y como funciona mal, y la gente que tiene 4 dedos de frente no se le ocurre tomarse un rayito de sol, entonces es baratísimo. Es baratísimo. Y los inocentes dicen, qué barato está el tren. Me voy a tomar el rayito de sol. ¿Sí? Salen de Córdoba a un horario sin saber cuándo van a llegar. O mejor, creyendo que van a llegar a un horario improbable. Pueden ser 11 horas, pueden ser 24 horas. Sabe Dios. Bien. Ok. Entonces, ¿por qué te tomaste el rayito de sol? Por conciencia de miseria. Te podías tomar el coche cama, llegar cómodo, o te podías tomar el avión, que con tiempo te salía lo mismo que el autobús, y te tomaste el tren, no porque sos un linchera y no podés pagar otra cosa, sino porque tenés conciencia de linchera. ¿Entienden? Porque el linchera no le queda más remedio que tomarse eso. Y el que no es linchera y se toma el rayito de sol es porque tiene conciencia de linchera. Igual una persona, perdón, se lo tomó la semana. ¿Qué? Una persona se lo tomó la semana pasada, trenes y contó que al final sale más caro que quería morir, que quiso hacer la experiencia, ¿verdad? Quiso saberle, quiso. Dice que se muere. No, pasa por Rosario, no está por acá y después sigue. Por favor, todo eso es la contradicción de la metafísica. Yo empecé a viajar muy jovencito, tenía 18 años, acababa de salir de la escuela secundaria, trabajaba mediodía con mi papá y mediodía estudiaba en el conservatorio. No ganaba mucho dinero, ganaba como $200 al mes, imagínense. Y mis primeros viajes surgieron a punta de decretos, decretando, aparecía el dinero y demás. Entonces, recuerdo el primer viaje que hice, que fue, de hecho, la primera vez que me tomaba un avión, fue a un congreso de metafísica en Venezuela, en el año 1992. Entre los hoteles sugeridos, recomendados, había un hotel que era el Hotel El Limón, en Caracas. Desconociendo el grupo con el que viajábamos, contrató ese hotel. Cuando llegamos, el Hotel El Limón era un telo de mala muerte. Yo estaba con un compañero que estaba más o menos en la misma situación que yo, casi de la misma edad. Recuerdo que las paredes de la habitación no estaban ni pintadas. ¿Entienden? O sea, era revoque. El piso era cemento. La regadera de la ducha no tenía regadera, era el caño que salía y el chorro de agua que te golpeaba. ¿Se pueden imaginar lo que costaba eso?
No costaba nada. Y aunque no nos gustó, pero con el amigo, con el compañero de grupo con el que yo compartía habitación, pensábamos, bueno, está baratísimo, no vamos a gastar, no está bueno, pero no vamos a gastar nada. Y nosotros veníamos con un presupuesto justo para la semana del Congreso. Entonces nosotros nos levantamos el siguiente a la mañana, contentos a fin de cuentas, cuando la facilitadora del grupo dice, nos vamos ya de este lugar, ya. Porque esto es la contradicción de la metafísica. ¿Cómo vamos a venir a un congreso de metafísica a vivir en estas condiciones? Y nos mudamos a un hotel decente, digamos, por decirlo de alguna manera. Un hotel donde usted esté por lo menos, como en su casa, si no, mejor que en su casa. Mi papá decía algo muy sabio. Si uno va a salir de su casa es para estar mejor en su casa. Si no, te quedas en tu casa. Entonces, eso es cuando salís, viajás o haces turismo, estás elevando al menos un poco tu conciencia para estar más cómodo, en un lugar más bonito, mejor atendido que si estuvieras en tu casa. ¿Bien? Bueno. Entonces, yo he visto a los metafísicos y los sigo viendo, como les dije, poniendo en práctica estas enseñanzas, vivir como ricos, aun cuando no necesariamente tengan grandes sumas de dinero o sean dueños de grandes capitales. Esto funciona. Ahora, para que esto funcione, usted tiene que ser una persona del minuto. ¿Por qué el libro se llama Gente del Minuto? Les explico. El título original en inglés, traducido literalmente al castellano, es Discursos del Yo Soy para los hombres del minuto. Y con ese título salió publicado 30 años atrás. Con ese nombre lo conocimos. ¿Qué pasa? Estos hombres del minuto, a los que hacía referencia el título del libro, eran estudiantes del maestro Saint Germain, empresarios multimillonarios, ejecutivos, profesionales, porque los discípulos del maestro Saint Germain son todos millonarios. No hay ninguno que sea pobre. Porque por principio de vibración, como él siempre ha sido príncipe, primer ministro, rey, o maestro de reyes, como cuando fue el mago Merlín, que era el maestro del rey Arturo, esos son el tipo, eso es lo que él atrae. Bien. Y él es el avatar de la era. En Piscis, la era pasada, no vamos a entrar ni en detalles de por qué, había sí un poco un culto, en realidad no a la pobreza, a la renuncia y al desapego, porque el rayo oro rubí, que fue el rayo de la era pasada, es el rayo del desapego y es el rayo de la renuncia. Pero Saint Germain no tiene nada que ver con eso, la renuncia es aquella interna. Y en esta era, una de las cualidades que el maestro Saint Germain irradia y una de las enseñanzas que él comunica es la de la libertad económica. Porque él es el maestro de la libertad. Y uno de los aspectos de la libertad es libertad económica. ¿Qué es libertad económica? ¿Qué creen que es libertad económica? Silvia. Poder tener el dinero que quiera y gastarlo en lo que quiera. Siempre que sea bueno y no le haga daño a nadie. No le haga mal a nadie. Acuérdense de eso. No tener sentimiento de limitación. No tener el sentimiento, la idea de que esto no se puede. No puedo porque no me alcanza o no tengo. Estar libre de todo eso. Esos hombres del minuto, el término hombres del minuto, ¿de dónde viene?
A propósito, le cambiamos el título en la nueva edición y le pusimos Gente del Minuto para que fuera más inclusivo, porque cuando se dieron estos discursos a finales de los años 30 del siglo pasado, estas profesiones eran mayormente desarrolladas por hombres. Hoy en día usted tiene mujeres que son empresarias, mujeres presidentes, mujeres profesionales en todas las ramas, en todas las áreas. Entonces era injusto dejarle el título de Hombres del Minuto. Pero el título Hombres del Minuto viene de un término en inglés que es Minutemen. ¿Qué son los Minutemen? Sí, Silvia. Los Minutemen son un grupo de élite de los Estados Unidos que luchaban contra, en las guerras de independencia contra el Reino Británico. Okay. Y ellos eran jóvenes de Sí. no más de 25 años y que estaban listos a actuar en el momento que los llamaran sin demora. Exactamente. Entonces iban a su trabajo vestidos casi o llevaban toda la ropa de combate, llevaban su... Ahí te escuchaste todas las actividades sobre el tema. Y lo averiguaste. Bien. Entonces, los Minutemen eran era un cuerpo de élite del ejército estadounidense en las guerras de independencia de los Estados Unidos, cuando las colonias inglesas de los Estados Unidos estaban luchando contra la corona británica para independizarse. Era un cuerpo de élite formado por jóvenes de hasta 25 años preparados para entrar en acción en un minuto, que cargaban el fusil al hombro aun cuando estuvieran trabajando y las botas cerca. O sea, si estaban en una despensa o si estaban en el campo arando, cargaban el fusil al hombro, porque si invadían los ingleses o estaba la llamada a batalla, ellos en un minuto tenían que estar listos. ¿Sí? Eran más que productivos, predictivos. Bien, entonces, Más que productivos, predictivos. y estaban siempre listos. Como el refrán de los Boy Scouts. El refrán de la gente del minuto es siempre listos. Para cuando haya que hacer lo que haya que hacer. Ayer llegamos a una cierta hora, como una hora antes, de una entrevista. Estaba pautada una entrevista. ¿Y qué pasó? ¿Ayer qué día era? Jueves. ¿Y cuál es el color del rayo? Bien, el rayo del día fue el rayo verde. Yo andaba con mi camisa verde. Llegamos a la entrevista y resulta que era una entrevista que también se transmitía por streaming y detrás del, digamos, de la entrevistadora, de la periodista y de mi persona, había un fondo verde, un telón verde. ¿Cómo es que se llama ese telón? Un cromo. Ok. Entonces, verde, ¿qué pasa? Entonces yo me veía transparente. O sea, vine de verde y me lo dijeron de inmediato, no, ¿cómo va a venir de verde? Esto no lo sabía. Bueno, que no lo sabía. La entrevistadora me prestó un saco, no me entraba. Alguien del grupo con el que andaba llevaba una camisa suelta, tampoco me entraba, ¿sí? Entonces, ¿yo qué dije? Estoy en pleno centro de Rosario. Acá, en un radio de 100 metros, tiene que haber mínimo una casa donde vendan camisas. Y salí disparado de la oficina donde funciona la radio a buscar mi camisa. Me corrió detrás Karina Mull. De hecho, en 10 minutos estábamos de regreso con una camisa rosada, ¿sí? Para poder hacer la entrevista. ¿Entienden de qué se trata? Sí. Así hay que vivir. Y la próxima, ya lo sé, es preguntar
si detrás hay fondo verde. ¿Entienden? Exactamente. O directamente, la próxima, nunca más a una entrevista, aunque sea jueves, con camisa verde. Punto. Ni azul ni violeta. Imagínense. Ok. Hay que estar listo. Los empresarios, los y las ejecutivas, la gente de negocios y los gobernantes, al menos los de éxito, viven así. Si usted quiere tener éxito, usted se tiene que volver eso. Si no, olvídese, no lo va a lograr, por mucho que decrete y por muchas afirmaciones que sea. Va a seguir siendo lo que, y de ahí no va a pasar. Yo pensaba esto hablarlo mañana, pero era ahora. Empecemos por el título. Esos Minutemen, ese cuerpo de élite, sería si nosotros nos trasladamos a la época de las guerras de independencia sudamericanas, sería, por ejemplo, en Argentina, el regimiento de granaderos a caballo. San Martín y los granaderos a caballo. ¿Que cuántas batallas perdieron? ¡Ninguna! ¡Ninguna! Y una de las mejores batallas de caballería de la historia y la mejor batalla de caballería de todas las guerras sudamericanas se ganó en Riobamba, en Ecuador, con el general Lavalle conduciendo los granaderos a caballo. Eran los mejores y punto. Piensen en algo. San Martín, Simón Bolívar, Sucre, liberaron todo Sudamérica en 15 años. ¿Y saben cómo empezaron? Solos. En Roma hay una montaña que se llama una colina, una pequeña colina que se llama el Monte Sacro, que tiene toda una historia. En el Monte Sacro pasaron muchas cosas desde la antigüedad y es un lugar que está relacionado con la libertad y el reconocimiento de los derechos del pueblo. Entonces, allí estuvo Simón Bolívar, siendo un muchachito, con su maestro Simón Rodríguez. Y allí, Simón Bolívar, siendo un muchachito, juró luchar y no descansar hasta independizar a todos los países de Sudamérica. ¿Y qué soldado lo estaba acompañando? Ninguno. Ellos tuvieron que arengar a la gente, sacarla de sus casas y convencerla de que se levantaran en armas para liberar a estos pueblos e independizarlos. Una libertad y una independencia que probablemente la mayoría de ellos no iban a ver ni a disfrutar. Eso es ser una persona del minuto.
Y los facilitadores de metafísica y los estudiantes de metafísica supuestamente están en una vivencia interna, supuestamente, porque es uno de los objetivos de la metafísica, trabajar en el propósito que los maestros conocen y sirven. Trabajar por la ascensión de la humanidad, por la liberación de la humanidad, por sacar a la humanidad del estado de crisis en el que está. Ahora, para que eso se consiga y para que usted como estudiante o facilitador haga realmente algo en concreto, recibe el apoyo, llame la atención, siquiera, de algún maestro de la jerarquía espiritual para que lo asistan. Eso no va a ser a punta de decretos y de invocaciones, o al menos no a punta de decretos e invocaciones nada más. Usted tiene que ser una persona del minuto. Porque los maestros, antes de aceptar un estudiante como discípulo, miran su hoja de vida, cómo él ha sido y cómo se ha comportado a lo largo de su vida. Cómo ha sido como hijo en su hogar, como estudiante en la escuela, en los diferentes niveles de educación hasta llegar a la universidad. Cómo ha sido como trabajador, dependiente, y si es un empresario, cómo es como empresario o como profesional. Y si siempre ha sido un mediocre, va a seguir siendo un mediocre. Si siempre ha sido un improvisado, va a seguir siendo un improvisado. Si en una empresa normal te piden un currículum de vida, recomendaciones de trabajos anteriores, y te hacen test para asegurarse de que medianamente seas una persona capacitada para llevar a cabo las labores por las cuales te están contratando, ¿ustedes creen que la jerarquía espiritual va a ser menos que eso? No lo van a hacer. Por eso el libro se llama Gente del Minuto. Porque o se vuelven gente del minuto, o se convierten en gente del minuto, o lo demás son puras fantasías en sus mentes. Y ni van a hacer ningún trabajo con la jerarquía, ni tampoco van a tener éxito en el ámbito laboral, profesional, económico, o si lo consiguen, no lo van a poder mantener. Como habrán visto también las personas que hacen fortuna por algún motivo, pero como no están capacitadas para mantener esa fortuna, no saben qué hacer con el dinero, terminan perdiéndolo todo y vuelven a la miseria en la que vivían cuando iniciaron. Y no hace falta ni que les den nombres, y creo que todos ustedes me entiendan. Vamos a leer algunos puntos, menciones que hace el maestro Saint Germain a este tema de la gente del minuto. En la página 25, ¿hay alguien que quiera darme una mano con la lectura? Vamos a ver, Miriam Beckman. Página 25, el primer párrafo, donde habla el maestro Saint Germain. Espera que te alcancen el micrófono.
gente del minuto, amados hermanos de la luz, como se han denominado a sí mismos, gente del minuto, y voy a llamarlos así. He de suponer que son conscientes de lo que esas palabras significan. Para usar una expresión conocida, siempre listos, prestos a la acción, alertas en todo momento, observando, cuidando, viendo qué más pueden hacer para glorificarse a sí mismos y glorificar plenamente su mundo. Ok, está ahí. Dame un segundo. Fíjense, dice, ser una persona del minuto es estar siempre listo, ¿sí? Listo para entrar en acción, estar activo. Viendo, observando, cuidando, viendo qué más pueden hacer para glorificarse a sí mismos y glorificar plenamente sus mundos. ¿Qué entienden ustedes por glorificarse a sí mismo y glorificar su mundo? ¿Ustedes saben lo que quiere decir gloria? Éxito, ¿qué más? Triunfo, ¿qué más? Victoria. Si alguien quiere buscar en el diccionario de la RAE qué quiere decir gloria, lo pueden hacer, si lo tienen a mano. ¿Bien? Gloria también tiene que ver con brillar, resplandecer. Alguien que está en la gloria es alguien que brilla, que resplandece. No es uno más del montón. Es en lo suyo de lo más destacado. Si quieres leerlo, dale. Puede tener muchas acepciones, puede buscar la que más se adecue a lo que estamos conversando. Acabas de decir. Reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. De eso se trata. Ser una persona del minuto es vivir. Si no lo alcanzaste, ir en esa dirección. Ver qué más hacer para destacarte, para brillar, para superarte en el ámbito en el que estás trabajando. Si sos un abogado o un fiscal, ser el mejor abogado o estar entre los mejores abogados, los mejores fiscales. Si sos un docente, el mejor preparado, el que tiene los mejores estudiantes, el que más sabe. Si sos una persona de negocios, tener una empresa de excelencia, donde las cosas que se hagan ahí, el que contrate tu empresa sabe que está contratando el mejor servicio del rubro. Eso es ser una persona del minuto. ¿Querías decir algo? Sí, yo también en algún momento en historia leí acerca de los hombres del minuto. Sí. Y en algún momento, por propia voluntad, estas personas vieron de mayor gloria que su existencia momentánea, la gloria de su padre, en este caso, Sí. Estados Unidos. La pregunta es, por analogía, nosotros tendríamos que ver algo similar, que nuestra existencia momentánea es poca en referencia a una gloria que en algún momento podríamos llegar a alcanzar. Ok, te voy a explicar algo. Muchas personas que hoy en día están trabajando por la libertad interna, por la libertad, por liberarse y liberar a la gente, a la humanidad, de limitaciones económicas, de la ignorancia, de las enfermedades, comunicando la enseñanza interna. En el pasado trabajaron o lucharon por liberar
a los pueblos donde vivían o de los que formaban parte físicamente. ¿Qué les quiero decir? Que a lo mejor, no a lo mejor, muchos de los que hoy puedan estar trabajando, comunicando la enseñanza de esta era, comunicando la enseñanza metafísica, para liberar, pero trabajando, fíjense, a nivel de la mente, a liberar mentalmente, liberar las conciencias de la gente. Hace 200 años eran soldados, sargentos, comandantes, lo que fuera, en los ejércitos que lucharon por la independencia, no solamente en nuestros países, en América, porque mientras, por ejemplo, nosotros estábamos luchando en Argentina o en Sudamérica por liberarnos de la colonia española, en España los españoles estaban luchando por liberarse de la invasión napoleónica. Y así en el pasado, por ejemplo, el maestro Saint Germain tuvo encarnaciones en los que él fue militar y luchó por liberar o por defender a su pueblo de invasiones. Por ejemplo, cuando fue Hunyadi Llanos, en Hungría, un pedazo de militar. Hizo cosas increíbles desde el punto de vista militar y protegió exitosamente Hungría, y no solo Hungría, todo Occidente, toda Europa occidental de la invasión del Imperio Otomano, tanto que le valió el reconocimiento del Papa. Y hoy en día, no sé si ustedes lo saben, pero cuando en el mundo entero las iglesias católicas suenan las campanas a las 12 del mediodía, esas campanas suenan por Saint Germain. Suenan por una batalla que Saint Germain ganó cuando fue Hunyadi Llanos y que salvó a toda Europa. Y el Papa mandó a que todos los días, hasta el final de los tiempos, doblaran las campanas a las 12 del mediodía por esa victoria. ¿Vamos? Entonces, como traemos ese ímpetu de luchar por la libertad, en su momento era una libertad política, una libertad física. Hoy en día es una libertad a nivel, nos graduamos de luchar por la libertad física y ahora trabajamos por la libertad en una escala más elevada. Y ese ardor que uno siente por salir de su casa y tomarse un autobús, tomarse un avión o agarrar el coche cada fin de semana para ir a llevar la enseñanza a un pueblo distinto o a una ciudad distinta o a un país donde no hay la enseñanza, y uno a veces pone todo lo que tiene económicamente, no da el diezmo, da todo lo que uno tiene para que se publiquen los libros, para que se hagan los congresos, para invitar a facilitadores que vengan de otros países a dar la enseñanza y darles empuje a los grupos de metafísica en el lugar donde uno vive. Todo eso uno lo hace, pero no lo hace porque le nació o le surgió ahora. Uno ya lo trae, el que lo hace, lo viene trayendo de otras vidas. Ya lo hizo antes, por otros motivos, como por ejemplo la libertad material. Y entonces, ahora hacerlo por la libertad interna es una cuestión natural, espontánea. Y el que no lo tiene, lo puede desarrollar, se le puede encender la llamita o la llama ahora mismo. Esto funciona así. Les voy a explicar. Esto lo habla Leadbeater en sus libros. Leadbeater, el famoso discípulo del maestro Kuthumi y de Madame Blavatsky. Que, por ejemplo, si usted en una vida fue una docente ejemplar, se ocupaba de sus estudiantes, que aprendieran, era amorosa, y cuando alguno no entendía, entonces le explicaba hasta que entendiera, etc. ¿Vieron esos docentes? Yo lo vi en mi casa con mi mamá. Mi mamá, cuando se mudó, ella nació en San Vicente, provincia de Santa Fe,
cuando se casó con mi papá, se fue a vivir a Córdoba. Y la primera escuela donde daba clases de metafísica, en una escuela primaria, era docente de nivel primario, era un barrio, no era un barrio pobre, era un barrio de clase media, tal vez clase media baja. Entonces, a todos los estudiantes de su grado que necesitaban apoyo escolar, ella se los daba gratis. Y yo me acuerdo que yo era niño y había 5, 6, a veces 10 estudiantes en mi casa recibiendo clases particulares de mi mamá fuera de hora, gratis. Cuando usted hace eso, eso te puede generar méritos para que en la próxima encarnación te dediques a la docencia espiritual. O a veces en la misma encarnación, porque en la metafísica está lleno de facilitadores de metafísica que son docentes, que han sido maestras de escuela o profesoras. Entonces, el ser buenos docentes les ha dado méritos para merecer la oportunidad de dedicarse a la docencia espiritual. Si usted ha sido, por ejemplo, un hombre de negocio, ha tenido una empresa, un negocio con 10, 50, 100 trabajadores, y usted ha velado por el bienestar de esos trabajadores, eso genera un mérito para que usted, por ejemplo, en otra vida, sea presidente de la nación, gobernador, o tal vez líder en las Naciones Unidas de una ONG internacional, o tal vez estar a la cabeza de una escuela esotérica de alcance internacional y velar ya no por el bienestar de 50 o 100, sino de millones. Y si un gobernante aprovecha la oportunidad y vela como gobernador, presidente, primer ministro, rey, lo que sea, por el bienestar de todo su pueblo y lo hace desinteresadamente, no le queda más que ascender. Asciende por la línea del primer rayo. ¿Qué más va a hacer? ¿Se imaginan el buen karma que genera? Es tanto que se va para arriba. Bien. Hay en el capítulo, ya les voy a decir, hay un capítulo, creo que en el capítulo 5 o 4, hay otra mención a gente del minuto. ¿Podés terminar? No terminamos ni con el párrafo este. ¿Quieres concluirlo, por favor? Bueno, entonces, el último párrafo fue cuidando, viendo qué más pueden hacer para glorificarse a sí mismos y glorificar plenamente sus mundos, desplegando así en las actividades que los rodean la gloria de esta presencia que espera pacientemente la oportunidad de activar sus poderes en ustedes. Bien, entonces, usted esforzándose por glorificarse. O sea, ¿usted cómo activa los poderes de Dios en sí mismo? ¿Se les ocurre? Y haciendo lo mejor que podés las cosas. Haciendo lo mejor que podés. Haciendo lo correcto, lo mejor, hacer servicio. Voy a decir más. Ayudar a los demás. Llevándote al límite. Claro. Vos, llevando al límite tus capacidades actuales, forzás a la vida a que te dé más. Forzando al límite tus capacidades intelectuales, el tiempo disponible, los recursos económicos disponibles, sin esperar nada a cambio. Tu voluntad, y en forma desinteresada, vos forzás a la presencia de Dios, a tu presencia yo soy, a que te descargue más energía, más inteligencia, más dinero, más salud, más fuerza. Y de esa manera
te vas glorificando. Y glorificando lo que toques, lo que hagas. Un amigo que es estudiante de metafísica, hace algunos días me decía que estaba analizando y pidiendo iluminación para ver cuál era su plan divino y qué era lo que tenía que hacer en la vida. Quería dedicarse a la expansión, a la difusión de la enseñanza. Y estaba viendo de qué manera hacerlo. Y le dije algo que no era más que parafrasear lo que Saint Germain explica en alguna parte y que acabamos de comentar. Si tú quieres de verdad estar económicamente libre, con el tiempo necesario para poder estar a lo mejor la mayor parte del tiempo, si no al 100%, difundiendo la enseñanza, o sea, tener el tiempo, los recursos económicos, la salud, la colaboración que te haga falta, tienes que empezar por donde estás. No es que vas a decir, yo mañana me voy a dedicar solamente a dar clases de metafísica. Bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿Con qué vas a pagar el alquiler? ¿O vas a pagar los impuestos y a comer? Porque por dar actividades de metafísica no se cobra. Empieza por dedicar el tiempo libre que tienes, los recursos disponibles con los que cuentas, para hacer lo máximo que puedas hacer hoy. Y en la medida en que tú ese tiempo disponible, recursos disponibles, los uses en esa dirección, irás forzando a la vida a que te vaya liberando, te dé más tiempo, más recursos económicos, más ayuda, hasta que puedas un día, a lo mejor después de un tiempo, de algunos años, estar al 100% en esto. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes lo ven a Rubén Cedeño hoy en día, no ahora, desde hace 30 años, dedicado al 100%, viajando todo el año, dando charlas de metafísica, escribiendo libros, etc. Bien. Pero Rubén no estuvo así todo el tiempo. Cuando algunos de nosotros lo conocimos, a inicios de los 90, él todavía trabajaba en Venezuela en el Instituto Nacional del Menor. Además de eso, era profesor y después terminó siendo director del Conservatorio de Música en el que se había formado. Además de eso, componía y presentaba sus obras. Y además, y que no era cualquier cosa lo que hacía, Rubén componía obras para niños que se presentaban en toda Venezuela en auditorios con coros de 5.000 y hasta 10.000 niños. Eso es trabajo. Ni me imagino cuánto trabajo es. Y además, todos los fines de semana, el viernes en la noche, agarraba una caja de libros y se tomaba o un autobús o un avión para ir a dar clases de metafísica en alguna ciudad en Venezuela. Y además de eso, una vez al año organizaba un congreso internacional de metafísica en Venezuela. Y además de eso, en las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano, las dedicaba completas a responder a las invitaciones que tenía de otros países para ir a dar charlas de metafísica. Y ese forzar a la vida hasta ese extremo llevó que en un momento se viera completamente libre. ¿Me siguen? Bien. El maestro Saint Germain. Fernando, quería decir algo. Sí. O sea que uno cuando dice que vos estás forzando la vida, o sea, cuando vos llegas a ese límite, a ese punto,
la vida te da más, porque te das más oportunidades para Eso es lo hacer que, cosas mejor. eso Y la está, libertad que te da, que te va acomodando todo para que vos puedas seguir ese sendero que estás eligiendo. a eso se refiere en las meditaciones diarias del día sábado, el discurso de el Elohim Arturus y el decreto final que se hace ofreciéndole a la señora Porce y al maestro Sonderman todas las capacidades que uno tiene. Habla de eso. Cuando Arturus dice, invóquenme cuando deseen liberar de su interior esas capacidades, esas virtudes. ¿Cómo las vas a sacar? Olvídense que eso no va a ser solamente haciendo decretos. Te tienes que rajar. Y tiene que haber una intención correcta también para que Y vos tiene, estás pidiendo por supuesto. esas- Y la motivación tiene que ser correcta y uno tiene que mantener el equilibrio emocional. Bien. Hay algo, vamos a ver dónde está. No, yo les digo. Si no, yo lo tengo en la actividad. Al final de la actividad del PowerPoint, se los voy a poner. Que es una, yo digo una trampita de Sonderman, pero no es una trampita. Página 27. ¿Quién quiere la página 27? Donde dice para difundir la enseñanza. Penúltimo párrafo. Se los leo yo. Ah, ¿quieres leerlo? Lo tienes a mano. Mientras sus negocios permanecen estables. De ese modo, mientras sus negocios permanecen estables, exitosos, podrían invocar a la presencia para que les procure alguien que se haga cargo de ellos. De este modo, ustedes se encontrarían con el tiempo, los recursos y la inteligencia directriz necesarios para salir y difundir esta enseñanza entre aquellos que, en su corazón, también quieren conocer esta gran luz. Oigan bien, todo lo que el maestro Sonderman enseña al respecto de la conciencia de prosperidad, de la libertad económica y de cómo conseguirlo, apunta a una dirección y a un objetivo. El objetivo no es que la gente tenga mucho dinero e incremente su apego a lo material, porque eso lo único que hace es incrementar el sufrimiento. Y ningún maestro busca eso. Por eso a lo largo del libro hay unos puntos que el maestro Sonderman repite sistemáticamente. Por ejemplo, ustedes poniendo en práctica esta enseñanza, invocando la presencia, pueden conseguir el éxito que desean. Siempre y cuando la motivación sea la correcta y mantengan sus sentimientos en armonía. O sea, la motivación correcta, ¿qué sería? ¿Qué entienden por motivación correcta? No hacer daño a nadie. Que tu motivación no vaya dirigida a perjudicar a nadie. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver. La finalidad o el objetivo principal es estar liberado financieramente o económicamente para expandir la enseñanza. Y ahí tenés lo que es los sentimientos egoístas, desinteresados. Entonces, él está dándole a los estudiantes esas herramientas para que se liberen económicamente y puedan dedicarle más tiempo, más energías y recursos a ayudarlo en la difusión de la enseñanza de esta era. Porque él, por ley cósmica, debe permanecer detrás del velo en los planos internos y el trabajo lo tienen que hacer los estudiantes. Pero si los estudiantes no están liberados económicamente, andan pidiéndole, ¿sí?, un centavo a un bolsillo para
descubrir el otro, entonces, ¿cómo van a hacer el trabajo? ¿Entienden? Ese es el objetivo y ese es el modo. Bien, en el libro Comentarios a Gente del Minuto de Rubén Cedeño tenemos algunos puntos en los que el maestro Saint Germain, además de lo que ya hemos compartido del maestro Saint Germain, tenemos algunos puntos que Rubén Cedeño le hace comentarios a este tema. En la página número 15, ¿alguien tiene el libro? Si no, lo leo yo. Lo leo yo. Gente del minuto son los estudiantes y practicantes de las enseñanzas del yo soy del maestro Saint Germain que actúan, resuelven, deciden y responden todo rápidamente, inmediatamente, inteligentemente, sin dudar, sin pedirle permiso a un pie para mover el otro, sin parafernalias, teoremas, dogmas ni rituales. Entonces, yo voy a ir por qué no es un estudiante, qué estudiante no es una persona del minuto o no es gente del minuto. Cuando llevan 5, 10, llevan 1, 5, 10, 20 años en la metafísica, usted les pregunta, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? La lámina de la presencia yo soy. Y hay quien no responde. Y si les pide a usted que se los explique qué es lo que está representado ahí, se quedan todos mudos. Y a veces no es ni siquiera porque no saben. Porque no se animan a qué. No se animan a hablar. Como lo dice Hércules. Están esperando que otro levante la mano porque tienen miedo de equivocarse. Entonces, ese que no se atreve a hablar, ¿qué tiene? Miedo. Ok. ¿Y en qué rayo está el miedo? ¿Cómo? El miedo no está en ningún rayo. El miedo es la contradicción de la metafísica. Entonces, ¿qué hace una persona? 1 año, 5 años, 10 años, 20 años en la metafísica. Y no digo que tienen miedo de volar en parapente. Tienen miedo de responder una pregunta cuya respuesta saben. Y si no la saben, peor. Los libros de metafísica no son novelas que usted las lee como pasatiempo y cuando las terminó las regala, las deja en la biblioteca o las bota por ahí. No, son libros de estudio que cuando usted llega será lo mejor porque cuando empecé a estudiar metafísica estaba todavía en el colegio. Tenía la disciplina que uno tiene cuando está estudiando. Iba con el librito de Connie Méndez, llegué a la fórmula de la oración científica y esto hay que saberlo de memoria para poder usarlo. Y no avancé hasta que me la memoricé. Después seguí. Cuando usted llega a los 7 principios universales, hay que memorizarlos. Si no, ¿cómo los va a practicar? Y memorizar no es solo memorizar el nombre, memorizar el axioma del principio. Cuando llegué a los rayos, y Connie Méndez tiene en el Metafísica 4 en 1 un cuadro con los rayos, sus cualidades, el director del rayo, el arcángel del rayo, el electrón del rayo, memorizar el cuadro. Yo cuando llegué a mi primera actividad de metafísica, habiendo leído
Metafísica 4.1 y digo, yo quiero saber más o aprender más, eso ya me lo sabía. Porque era evidente que el libro era un libro de estudio, no un libro de lectura. Y la facilitadora preguntaba, y yo en la primera clase respondiendo. Sí lo sé. Y luego, ¿y si me equivoco? ¿Y cuál es el problema? Pero ¿saben qué desagradable? Que te hagan una pregunta y nadie diga, ni siquiera, no sé. Porque tienen vergüenza o tienen miedo. ¿Y qué metafísica están aprendiendo? Ninguna. Están perdiendo. Si tienen miedo por eso, imagínense. Con todo lo que hay que hacer para ser una persona del minuto. El otro día estaba en una ciudad, en un país, estábamos dando estas charlas y cuando terminamos nos íbamos a comer. Nosotros generalmente cuando terminan las actividades, por lo menos con el grupo organizador o con los más cercanos y con los que invitan, nos vamos a cenar o almorzar según el horario. Eso es practicar la comunión. Podríamos hacerlo con todo, pero para hacerlo con todo, no sé, tendríamos que buscar un lugar muy grande o traer comida aquí. Que a veces lo hemos hecho. Yo a esa ciudad voy una vez al año. Y ese día era la oportunidad de compartir en la mesa con los facilitadores, no solo de la ciudad, sino de otras ciudades que venían de ese país. Total que éramos como 14 en la mesa, todos facilitadores de metafísica. Ay, si les cuento lo que pasa. Somos todos generalmente... En la metafísica no hay dogmas. No es que usted tiene que ser vegetariano para ser estudiante de metafísica. Pero se recomienda la dieta vegetariana. Y sí que un día, ¿sí? A medida que usted vaya desenvolviendo su conciencia crística, el Cristo en usted va a hacer que usted empiece a rechazar lo que no le conviene ingerir físicamente, porque impide el contacto con la presencia yo soy. ¿Ustedes saben qué cosas impiden el contacto con la presencia yo soy? Me refiero, digamos, cuestiones que se ingieren. ¿Qué? Okay. Primero las drogas. Olvídense que van a ir a la selva a que un chamán les haga un ritual con la ayahuasca y van a ver la presencia yo soy. Ustedes con lo que van a contactarse es con lo más bajo y con la podredumbre del bajo astral y con los magos negros. Porque las drogas bloquean el contacto con la presencia yo soy. Distorsionan la percepción, distorsionan la conciencia, que es todo lo opuesto a expandir o elevar la conciencia. ¿Bien? Lo otro, el alcohol, ni hablamos porque eso adormece la conciencia. Y la conciencia es el Cristo en vos. Donde te tomas un vaso de whisky, eso va en contra, en vez de expandir tu conciencia, la contrae.
champán, etc. Pero al menos cuando salimos a comer con el grupo, Son bien comportados. intentamos poner en práctica lo que estudiamos en metafísica. Y por eso vamos a un lugar donde haya opciones que no incluyan la carne, jamón, pescado, que también es carne, a propósito, ¿no? Bien. Entonces, salimos de ese restaurante y nos vamos a otro. Estábamos en un centro comercial muy bonito de esa ciudad, había muchas opciones. Entramos a un restaurante que ya conocíamos, pero como era sábado en la tarde, Era con reserva. no lo sabíamos y tampoco lo habían averiguado porque todo era improvisado, porque lo que habían planificado estaba mal planificado y era un restaurante que se llama La Gran Res. Entonces, en esa improvisación nos metemos en un restaurante conocido, pero ¿qué ocurría? Ese día había unos músicos tocando. La sala era más el salón del restaurante era más pequeño que este lugar. Era, creo que, pónganle que la mitad de este lugar. Imagínense No puedes hablar. un músico con la guitarra eléctrica, una batería y un cantante. No se escucha nada. No se puede hacer. No puedes charlar. Yo hablaba con el que estaba a mi derecha, Y el de la izquierda no escuchaba nada. el de la izquierda no hablaba. Y las personas que estaban enfrente no las escuchaban. Y pregúntenme 14 facilitadores qué hacían. Nada, tendrían que haberse levantado y se tendrían que haber ido. Pregúntenme Para llegar. ¿Qué hacía? No hablaban, mudos. Bueno, Nada. Como si no estuviera pasando nada. te tenés que ir de Y yo ahí. esperando Olvídate. a ver qué hacían. Eran momias. ¿Ok? Una de ellas, que estaba más o menos cerca, intentaba conversar conmigo. Y yo le decía, no te oigo. Veía su boca que se movía, tenía que intentar leer los labios. Lenguaje. Y ella sonreía. Cuando me sonreía la tercera vez le dije, hipócrita. Sos un hipócrita. Estás intentando hablar conmigo. ¿No ves que no se puede? Y sonreís como si no pasara nada. Estuvimos en eso como media hora o 40 minutos. Hasta que no di más, Se te puso la vena. me levanté y me fui. Ya. Fernando. Ahora, yo tenía 21 años cuando estaba organizando las primeras conferencias de metafísica en Buenos Aires, invitando a Rubén Cedeño. Ganaba $200 al mes, trabajaba mediodía, estudiaba mediodía. Mi mamá desencarnó joven y mi mamá, como era una persona muy proactiva, pensó, si yo desencarno joven, mi marido se casa con otra y esa mujer es una bruja que no se ocupa de mis hijos, ¿cómo van a hacer para estudiar? Entonces mi mamá se anotaba en todos los seguros de vida que le ofrecían. Todos. Y desde chiquitos ella nos llevaba hasta el placar y nos decía, si a mí me pasa algo, aquí están los documentos, aquí están los seguros de vida. Y vieron esos seguros como el del correo que había que pagarlos mensualmente. Sí. Si un mes no los pagabas, perdías todo lo que habías acumulado en Se te caía. Bueno, que pagabas mensualmente, siempre, no se olvidaba jamás. Cuando desencarnó, imprevistamente, porque no tenía ninguna apariencia, mi mamá simplemente se fue. Un día se fue a dormir y no se despertó. Entonces cobramos todos los seguros de vida y dividimos con mi papá. La mitad se la dimos a mi papá y la otra mitad nos la repartimos con mis hermanos y yo usé lo que me tocó. Mi hermano con eso se compró una moto, yo con eso abrí el grupo Buenos Aires. Con 21 años.
Y ese mismo año empecé a invitar a Rubén Cedeño y a otros facilitadores a Buenos Aires a dar actividades. Y en una de estas actividades recuerdo que en el público y entre el estudiantado estaba un empresario bastante importante de la ciudad de Buenos Aires, dueño de una fábrica de pastas, no voy a decir el nombre porque el nombre de la fábrica es el apellido de esta persona. Y fue con su esposa y con algunos amigos, y cuando terminaron las actividades del segundo día nos invitó a cenar. Estábamos en el Hotel Castelar, en la Avenida de Mayo, y nos fuimos a cenar a un restaurante español muy lindo que todavía sigue estando enfrente, en la esquina. Pero ¿qué pasó? Llegamos, nos sentamos, ¿sí?, invitados por este empresario. Cuando vemos la carta, todo tenía pescado, carne, pescado o fruto de mar. No teníamos qué comer. Y Rubén me dice, ¿qué hacemos? Nos vamos y nos levantamos. Rubén, mi persona, algunos facilitadores más que me acompañaban de la ciudad de Córdoba, porque veníamos, yo en esa época todavía vivía en Córdoba, y hemos dejado ahí al empresario con su esposa y los demás que no hicieron nada. Y esa fue la última vez que nos vimos. Yo no sé si se habrá molestado o no, pero fue la última vez que nos vimos. ¿Por qué les cuento esto? Porque si un pendejo de 21 años se da cuenta que si invitó a alguien a comer y esa persona ahí no tiene qué comer, la persona que invitaste no tiene qué comer, si un pendejo imberbe de 21 años en un lugar donde no se puede, en una cena donde estamos reunidos para hablar, no se puede hablar, se da cuenta de qué es lo que hay que hacer. ¿Qué hacen 14 adultos que supuestamente son facilitadores de metafísica y ante la estupidez o ante el error o ante las dificultades, lo que se está expresando, no hacen nada? ¿Qué hay que hacer? ¿Cachetearlos? ¿Zamarrearlos? Tienen que despertarse. Por eso, en ese restaurante, en esa ciudad, me levanté y me fui. Y por eso, a veces, uno en las actividades de metafísica usa los recursos que tiene a la mano y le dice a las cosas, a la gente, las cosas en su cara, aunque haya en el público quienes se molesten. Esos que se molestan y se van, no nos interesan, porque no han hecho nada, no están haciendo nada, y en esta vida no van a hacer nada por este trabajo. Son los soldados que en la batalla van a desertar. Entonces, cuanto antes se vayan, mejor. Pero los que no van a desertar tienen que estar despiertos, porque si no están despiertos, van a caer con el primer balazo que disparen. Y cuando te levantaste y te fuiste, ¿no te preguntaron por qué? ¿Quiénes?
era evidente porque estábamos diciendo, aquí en la carta no hay nada para nosotros. Ellos estaban invitando, ellos debían, es decir, si nos estaban invitando, primero debieron preguntarnos si éramos vegetarianos, que seguramente se lo dijimos siempre a todo el mundo. Y viendo, si tú eres el anfitrión y el invitado tiene una necesidad, es tu responsabilidad ocuparte, si no, ¿para qué lo invitaste? Y como en definitiva el organizador del evento era mi persona, y en ese caso Rubén Cedeño era el invitado a dar el seminario, entonces la decisión en última instancia recaía sobre mi persona. Había que hacer algo. Y no es excusa. Por ejemplo, cuando usted está organizando algo, decir, pero es que fulanito me dijo que estaba todo bien. Entonces, fulanito me dijo que estaba todo bien. El fulanito ni se ocupó de asegurarse que todo estuviera bien. Después problemas. En última instancia, la responsabilidad recae sobre tu persona. Sí. No, lo que generalmente, o lo que yo haría es un día antes ir a chequear el lugar y ver la carta, ver qué hay, Claro. cómo se mueve la dinámica del lugar y si está ok, Sí, la por lo dinámica en ese menos momento no era para tal. saber. Con invitación, eran las primeras conferencias, no había un grupo estable. Claro. Con invitación se surgió espontáneamente. Avanzamos un poquito en Gente del Minuto y ya con esto vamos concluyendo la actividad de hoy. En el tercer parrafito de comentarios dice: mientras tú estás decretando, visualizando, orando, decidiendo, despertando, trabajando en lo que quieres lograr, pensando en cambiar, si no actúas de inmediato, como persona del minuto, el mal se pone en acción instantáneamente para dañar, carcomer tu bien, destruir tu vida, tu futuro, comiéndose el pan completo del que habla el Elohim Hércules. Mientras usted está diciendo, lo estoy trabajando, no es cosa más tonta que decir, estoy trabajando. Es como decir, ya voy a cambiar. Si ya voy a cambiar, ¿cuándo? ¿Y el futuro dónde está? No está en ninguna parte. ¿Es ahora o nunca? El otro día estaba en un país. Ese país, en ese país, iba a decir es famoso por ello. No, no es famoso por ello. Sí. Cuando yo empecé a estudiar metafísica, ese país era famoso de la metafísica porque ahí estaba la editorial que era la más grande plagiadora de libros de metafísica en toda Hispanoamérica. O sea, era tristemente famoso. Y el otro día conversaba con un facilitador que vive en ese país, que está trabajando para que los libros de metafísica se publiquen honestamente, regularmente, sin distorsiones, en su país. Y bueno, ya han sacado un primer libro. Y salimos a caminar por su ciudad y yo lo fui metiendo en la primera librería que encontraba, lo metía. Y le mostraba los libros de metafísica truchos. Por ejemplo, libros de Saint Germain que no son de Saint Germain. Agarran de aquí, de allá, de más allá, y le ponen Saint Germain en la portada porque vende. O una librería donde había 3 libros con el título Metafísica 4 en 1.
uno solo, el original, Metafísica 4.1 de Conimenes. Como el libro es un bestseller hace 50 años, entonces hay editoriales escrupulosas que se aprovechan de eso, toman cosas de aquí, de allá y de más allá y le ponen Metafísica 4.1. Y el incauto, que no sabe, se lleva eso. Pero ¿saben por qué esos libros plagiados están en las librerías? Y esos libros truchos, que no son de los maestros, pero llevan los libros de los maestros, están en las librerías. ¿Alguien sabe por qué? Pienso que porque alguien se preocupa. Pienso que es porque alguien se está preocupando en meter esos libros en las librerías. No. Porque no están los de verdad. Porque no están los de verdad. Están los chimbos. Cuando nosotros empezamos a estudiar metafísica, a inicios de los años 90, aquí en Argentina había una editorial que publicaba los libros de metafísica y hacía eso. O los plagiaba, o sea, los publicaba ilegalmente, respetando el derecho de autor, o había libros, de hecho, que decían Saint Germain y no son de Saint Germain, que tenían de todo. Y incluso yo llegué a comprar uno creyendo que era de Saint Germain y leyéndolo me di cuenta y después certifiqué que no lo era. ¿Cómo acabamos con eso? Trayendo los libros originales. Primero trayendo los libros originales, yendo a las librerías y denunciándole a los libreros que esos libros eran truchos, eran plagiados. De decirle a un librero que un libro es plagiado como decirle que ese libro tiene lepra. ¿Por qué? Porque según la ley del derecho internacional del derecho de autor, al primero que van a hacerle una demanda es el librero que está vendiendo el libro. Después, a la imprenta que lo imprimió. Y de último, si lo encuentran, porque es el más difícil de conseguir, es al editor que lo plagió, que es el verdadero responsable. Pero si no encuentran al editor y no encuentran a la imprenta, va a pagar el librero. ¿El librero qué hace? Lo saca de inmediato de la vidriera o del estante en el que esté. Así acá. Primero, trayéndolos de afuera. Segundo, publicándolos aquí y denunciando. ¿Cuántas supuestas asociaciones metafísicas argentinas? Universidad metafísica había aquí en Rosario, en Buenos Aires, dando clases de metafísica y cobrándole a la gente. Tomaban un libro de metafísica, desarrollaban un curso, les cobraban y al final del año les daban el título de maestros de metafísica. ¿Dónde están? En ningún lado. En ninguna parte. ¿Por qué? Porque bueno, se trabajó en trucha. Porque llenamos la Argentina de actividades de metafísica, de facilitadores de metafísica, de grupos de metafísica, de seminarios de metafísica, de congresos de metafísica, sin cobrarle a la gente con donación voluntaria. Y acabamos con eso. Yo solía ir en esas épocas a las librerías y veía ver qué es lo que estaba a la venta en ese momento y revisaba. Y había encontrado en esa época, que se lo decía al que estaba en ese momento en la librería, al vendedor, todo, que era plagiado, porque encontrábamos los servicios de Rubén Cedeño cambiados. La gran invocación cambiada. Entonces con eso también trabajamos, bueno, denunciamos en esa parte que eso no era así. Esos libros estaban mal Usted no se puede quedar pasivamente siendo ante el mal. Recuerden, si usted un espacio no lo llena de luz, viene otro y lo llena de oscuridad. Entonces, actuar como una persona del minuto es ser proactivo.
Y cuando no es ser proactivo ante la situación, reaccionar de inmediato. Y hacer lo que hay que hacer. Y las perjudicadas eran las personas también, Sí. que adquirían ese material. Entonces, eso no es así. O sea, el servicio no es así. La gran invocación tampoco es así. Y bueno, cambiaban el orden, alteraban también el orden de cuando se pone, cuando se hace un libro, digamos que se hace la diagramación. Eso no me salía. Sí. La diagramación también estaba cambiada. Entonces, eso pedagógicamente también influye. Era un desastre. Claro, un desastre total. En eso también se trabaja. Entonces, resumiéndole, con esto ya concluimos la actividad de hoy y mañana continuaremos, a ver si mañana ya nos ocupamos más específicamente del tema de la conciencia de prosperidad, aunque lo que hemos hablado de hoy va por delante. Sí. Y no se puede no decir por qué. Porque si estudian metafísica y hacen los decretos y supuestamente cambian la manera de pensar, pero no son gente del minuto, no van a llegar a ninguna parte tampoco. ¿Por qué? Porque piensan, lo piensan, lo sienten, lo decretan, pero no lo hacen. Y un hombre de negocios, una persona exitosa en el mundo de la economía, es una persona de acción, o no es ni exitoso, ni hombre de negocios, no es nadie. ¿Sí? Bien. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, querías hacer una pregunta. Sí, dale. No, un comentario. Esto que está hablando de la carrera nuestra, derecho. Espera que no te escuchamos, te alcanzamos el micrófono, así se te oye. La carrera nuestra de derecho, una materia laboral. Sí. Y hay un famoso tratadista del derecho laboral, Sí. que está en todas las bibliotecas de todos los abogados. Sí. De retomar los conceptos de todos los tratadistas de derecho laboral nacional. No te llevo hoy, si puedes acercarte al micrófono. Ah, ¿no se escucha? Mi amor, ¿No terminó? ¿qué haces? Dime. Famoso tratadista de derecho laboral que se encargó de recopilar conceptos de otros tratadistas en el derecho comparado, o sea, y en el derecho nacional, lo plasmó en libros de texto y se hizo re famoso, pero un concepto o dos tenía él propios, individuales, después eran todos recopilados, y se cansó de vender y se ¿Y cansó cuál de... es tu pregunta o tu comentario? No, es un comentario accesorio a esto que vos estás hablando del plagio y de que no se sirve, etc. Sí. Porque esto como vos estabas comentando de los libros de metafísica, también pasó, acá en Argentina, con otra materia, otra materia que es derecho. Pero es, no voy a dar el nombre. ¿Y tu comentario ahí va dirigido a qué? A esto que vos, a completar lo que vos estabas hablando. Bien. ¿Tu nombre recuerda? Quique, Quique. Entonces, fíjate, tú has hecho unos comentarios a esa persona sin darle el nombre. Por supuesto. ¿Famoso por qué? Porque se cansó de vender. Por plagiador. Claro, a eso voy. Se cansó de plagiar. Por eso decía, no solo a los tratadistas O sea, nacionales, famoso, sino a los famoso por delincuente. Bueno, pero hay algo que yo no sé si convengo con vos o no, en el sentido de que el librero, neófito en la materia, no sabe si tiene que venderlo o no, porque es no. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve el dinero cuando tu nombre está manchado? Y vas a pasar a la historia como un delincuente. ¿De qué te sirve haber llegado a presidente de la nación si vas a pasar a la historia por haber ido preso por corrupción? Claro, no tiene ética social ni moral. ¿Tú crees que eso es éxito? Desgraciadamente lo que pasa en el país es Menos 10. no es la excepción. Bien. Esto que vos No tiene ética. Buenas noches y muchas gracias.